tenga que refrescar esos conceptos. Y bueno, y ahí sumarán el video de lo que tienen de la teoría, y si tienen alguna consulta nos avisan, y se verá en particular qué es lo que no entienden. Bueno, si no hay consultas, arrancamos con la parte de extremos relativos. ¿Sí? De extremos de funciones de varias variables, en particular con extremos relativos. Bueno, hoy vamos a ver extremos de funciones de 2 y de 3 variables independientes. Esto pertenece a la unidad temática 9, ¿sí? Donde se ven extremos de funciones de varias variables y multiplicadores de Lagrange. Por ahí vamos a tener que hacer un breve repaso de algunas cuestiones que habíamos visto al principio de funciones de varias variables, y lo vuelvo a colocar. Y es recordar el concepto de región rectangular, ¿sí? Que es la región formada por los puntos de un plano coordenado, ¿sí? Pertenecientes a un rectángulo, cuyos lados son paralelos a los ejes coordenados, ¿sí? La región rectangular va a ser cerrada siempre y cuando se incluyan todos los puntos de la frontera. Y si, bueno, en el caso anterior, nosotros lo dibujábamos o lo representábamos con una línea continua, ¿sí? Que la región rectangular era cerrada, o las 4 trayectorias que encerraban esa región rectangular estaban representadas por líneas continuas. En cambio, si la región rectangular no incluye los puntos de frontera, ¿sí? Va a ser abierta y la vamos a tener que representar con trayectorias que son líneas de trazo, ¿sí? O líneas de punto. Bueno, y lo otro que tenemos para refrescar es la definición de una región acotada, y es aquella región que está completamente contenida en una región rectangular cerrada, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a comenzar a enunciar la definición para lo que serían los extremos relativos, tanto los máximos relativos como los mínimos relativos. Entonces, si la función z igual a f de xy de dos variables independientes tiene un máximo local o relativo en el punto de coordenadas AB perteneciente al dominio, si existe una región rectangular abierta R que contiene AB, ¿sí? A ese punto, tal que la función f de xy es menor o igual que la función evaluada en el punto para todo par xy perteneciente a la región abierta R, ¿sí? Entonces, si nosotros lo miramos, esa definición a través de la interpretación geométrica, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros tenemos una región rectangular, ¿sí? Que es abierta, que contiene al punto AB, ¿sí? Donde nosotros decimos que la función tiene un máximo local o relativo, y nosotros en cualquier punto cercano perteneciente a esa región, ¿sí?
si estudiamos qué es lo que le sucede a la función, por eso lo dejamos de manera arbitraria, como un punto xy cualquiera, de la región, lo evaluamos, fíjense que siempre, no, acá tenemos el punto máximo y el arbitrario vamos a hacerlo en otro color. Siempre es menor, ¿está bien? El valor de la función en ese punto. ¿Y cómo lo vemos geométricamente? Y lo vemos porque la altura de la función, desde el plano coordenado xy hasta la superficie, en el caso del punto arbitrario, que estaría siempre en celeste, va a ser menor, cualquier distancia siempre va a ser menor que la distancia roja, o que la altura, que es el valor de la función en z para AB, ¿sí? O f en AB, siempre va a ser menor la distancia celeste. ¿Está bien? Fíjense que si nosotros tomamos otro punto, no sé, por ejemplo, por acá, esa distancia, ¿sí? Siempre es menor. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se ve lo que estamos haciendo? Bien, cuando nosotros nos estamos refiriendo a que tiene un máximo local o relativo, fíjense que nosotros lo que estamos estudiando es para un punto perteneciente al dominio. Y digamos, esta región, no, digamos, nos la dan o la establecemos nosotros, pero no tenemos restricción de dominio, ¿sí? Que tenemos que estar acotado a una determinada región. ¿Está bien? El estudio se hace para todo el dominio de esa función. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Es lo mismo que en análisis 1. Nada más que ahora le estamos sumando una segunda variable. ¿Está bien? Pero bueno, lo importante de acá de esta definición, para el máximo, lo que ustedes tienen que recordar siempre es que la función, o que cualquier valor de la función f tiene que, digamos, en cualquier punto xy tiene que ser menor o igual que la función evaluada en el punto AB. ¿Está bien? Bueno, con respecto a la interpretación geométrica, es lo que les decía recién, ¿sí? Para un máximo local o relativo, lo que va a suceder es que si la superficie S está representada en la superficie roja del gráfico, los máximos locales siempre van a ser los puntos más altos que posea esa superficie en el dominio, ¿sí? O en la región abierta R que yo quiero estudiar, ¿sí? Es posible que no tenga solo un máximo, ¿está bien? Puede ser que tenga varios, o puede ser que tenga un máximo o un mínimo. Es decir, nosotros ahora damos la definición de máximo y mínimo, pero el estudio lo vamos a hacer en la misma dirección que se hacía en análisis 1. Primero, determinar si la función tiene puntos críticos, y a partir de que establezco si tiene puntos críticos, evaluar y analizar qué es lo que le sucede a la función en esos puntos críticos. ¿Sí? Bueno,
Entonces, volviendo un cachito, en particular, cuando hay un máximo local o relativo, lo que se tiene que cumplir es que las derivadas parciales, ¿sí?, evaluadas en el punto, fíjense que está las dos derivadas parciales primeras, la parcial respecto de x y la parcial respecto de y, están evaluadas en el punto, tienen que valer 0, se tiene que cumplir esta condición, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que es la condición necesaria para la existencia de un punto crítico. ¿Me siguen hasta acá, no? ¿Alguna consulta? No, profe. Bien. Entonces, bueno, dado que yo les decía que las derivadas parciales primeras iban a estar evaluadas en el punto y valen 0, geométricamente, ¿qué representa eso? Que las pendientes de las rectas tangentes evaluadas en el punto AB vale 0. Es decir, son dos rectas que serían paralelas al plano coordenado XY. Si vuelvo para atrás, a la filmina anterior, son dos rectas que son paralelas a los ejes X e Y, ¿sí?, pero que pasan por el valor f de z, f en AB. ¿Sí? Y estas dos rectas, perdón, la pendiente de estas dos rectas, ¿sí?, que valen 0, me están dando la dirección o me generan un plano, ¿sí?, o son la dirección de un plano paralelo al plano coordenado XY que pasa por f de AB o por z igual a f de AB. Es decir, lo que estoy encontrando es la ecuación del plano tangente a la superficie que pasa, ¿sí?, por el punto de coordenadas AB, f de AB. ¿Está bien? Y tiene una característica, que ese plano es un plano paralelo al plano XY, al coordenado XY. ¿Sí? Este plano tiene la ecuación z igual a f de AB. ¿Está bien? Y este es el punto de tangencia. Bueno, si volvemos, fíjense cómo se siguen enganchando todos los temas que ven en la parte de geometría analítica con análisis matemático, ¿sí? Bueno, y por otro lado vamos a ver ahora la definición para un mínimo local o relativo, ¿sí? La función z de f de x y de dos variables independientes tiene un mínimo local o relativo en el punto de coordenadas CD perteneciente al dominio si existe una región rectangular abierta R que contiene al punto CD tal que, ahora, la función f de x y va a ser mayor o igual que la función evaluada en el punto CD para todo XY perteneciente a R, ¿sí?
Entonces, fíjense que ahora es al revés. Dentro, digamos, para cualquier punto arbitrario dentro de la región R, ¿sí? Nosotros, si evaluamos cada punto, la distancia resultante o la altura, que sería la distancia que existe entre el plano coordenado y la superficie, siempre va a ser mayor que F evaluado en CD. ¿Sí? Cualquier valor. ¿Estamos? Bueno, acá lo mismo. Digamos, la interpretación geométrica es lo que dijimos recién, de que la distancia que va a haber entre la superficie S y el plano coordenado XY va a ser mayor o igual en cualquier punto XY, por lo tanto vamos a tener en el punto crítico, ¿sí? Que luego lo encontraremos, un mínimo local o relativo y será el punto más bajo de la superficie. ¿Sí? ¿Por qué es, de vuelta lo digo, por qué es local o relativo? Porque puede ser que lo esté estudiando en esta región R abierta, ¿sí? O en todo el dominio. Puede ser que la función no tenga solo uno. ¿Sí? Bueno, se debe cumplir de que en el punto CD las derivadas parciales de f respecto a x y de f respecto a y tienen que valer 0. Y lo mismo que en el caso anterior, vuelvo hacia atrás. Vamos a tener que las pendientes de las rectas tangentes que provienen de las derivadas parciales, ¿sí? Van a ser 0. Por lo tanto, también en este caso vamos a obtener que no me deja solo mover de a uno. Lo que vamos a obtener también es que estas rectas me van a definir el plano, ¿sí? Que es tangente a S y que pasa por el punto de coordenadas CD, F de CD. ¿Sí? Y en particular ese plano va a ser un plano tangente a la superficie y paralelo al plano coordenado XY. Este será el plano, ¿sí? Tangente a la superficie. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Algo que no se entienda? No, profe, todo bien. Bárbaro. Bueno, ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Son los puntos críticos. Si la función f de xy tiene derivadas parciales continuas, los pares ordenados xy que dan lugar a los extremos relativos o locales son solución del sistema de ecuación
que está dado por, fíjense, la derivada parcial de f con respecto a x, pero expresada como función igual a 0, y la derivada parcial de f con respecto a y expresada como función igualada a 0. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso anterior nosotros pusimos la condición, pero recuerdan que acá decía AB, AB o CD y CD, dependiendo de si era máximo o mínimo, ¿sí? Digamos, ahora nosotros estamos haciendo el análisis para todo el dominio. Como lo hacemos para todo el dominio, debemos dejarlo expresado como función, ¿sí? Para hallar el o los puntos críticos que posee esa función. ¿Hasta ahí me siguen? Es decir, a nosotros nos dan una determinada función, lo que vamos a hacer es, primero, derivarla parcialmente respecto a x, luego con respecto a y esas funciones que nosotros obtenemos las debemos igualar a 0. Y a partir de ahí, nos va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Que las incógnitas serán x e y, es decir, al menos obtendremos, si es que posee punto crítico, la función, al menos obtendremos un punto crítico, ¿sí? Entonces, el objetivo de la resolución de este sistema es obtener las coordenadas x e y que me van a arrojar de al menos ese punto crítico, ¿sí? Entonces, sea f de x y una función de dos variables, un par AB es un punto crítico de la función f si, primero, la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en AB es igual a 0, y la derivada parcial de f con respecto a y en AB es igual a 0, o bien, ¿sí? Segundo, que la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en AB no exista, o que la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en AB tampoco exista. A ver, este o está diciendo que una de las dos puede no existir, ¿sí? Que una exista y que la otra no, o viceversa. Si la función f de x y tiene derivadas parciales continuas, entonces el plano tangente a la gráfica de f en el punto de coordenadas AB, f de AB, tiene por ecuación z igual a f de AB, y va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en AB por x menos a más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en AB por y menos b, ¿sí? Fíjense que ustedes acá tienen puesto de una manera ya ordenada la ecuación del plano tangente. ¿La ven? ¿O recuerdan cuál es la expresión general de un plano? ¿Cuál es? En forma implícita. ¿Vos también querés participar de la clase? A ver, opina. No quiere opinar la perra. ¿Y cuál es la ecuación del plano? En forma implícita. Nadie se anima a decirlo.
AX más BX más CX más B igual a 0. BI. BI, perdón, y CZ, perdón. Bien, esa es la ecuación de un plano, ¿sí? Ahora fíjense, en nuestro caso, nosotros lo que tenemos es que este término y este término, si quieren, son constantes. A esta la podemos llamar constante 1, a esta constante 2. ¿Está bien? Y cuando hacen el producto de la constante 1 por A y de la constante 2 por B, ¿sí? Y tienen F en AB, ustedes empiezan a tener que llegan a esta forma, ¿sí? Porque les va a quedar la constante 1 por X, será este término. La constante 2 por Y, será este otro término, ¿sí? Y acá tienen a Z, ¿sí? Que si está solita, puede ser que la constante esta, C, valga 1. Es decir, estarían teniendo el otro término. Digamos, esta es la forma genérica, pero cuando ustedes hacen la suma de la constante 1 por A más la constante 2 por B menos F de AB, ¿sí? Recordarán que había una expresión que era, perdón, si no me equivoco, la expresión general del plano era así. Yo le voy a borrar una cosita. Más D igual a 0. ¿Está bien? Cuando ustedes hacen la suma de todas las constantes, está englobada esta constante D. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, si ahora en el punto AB la función f de x y tiene un punto crítico, entonces lo que va a suceder es que las dos derivadas parciales, la parcial de f respecto a x en AB y la parcial de f con respecto a y en AB, van a ser igual a 0. Entonces, fíjense qué sucede. Este término, ¿cuánto vale? 0. Este otro término, ¿cuánto vale? 0. ¿Está bien? Entonces, el segundo miembro, todo, termina resultando 0. Y fíjense que me queda en el primer miembro z menos f de AB igual a 0. Esto, si yo paso el menos f de AB al segundo miembro, lo que obtengo es que z es igual a f de AB. Es decir, cuál es la altura que hay desde el plano coordenado XY hasta el punto, digamos, que la función posee un mínimo o un máximo local o relativo, ¿sí? Es la altura que hay desde el plano coordenado hasta la superficie.
Y a su vez, digamos, como habíamos dicho anteriormente, este plano es el plano tangente a esa superficie, que pasa por el punto AB. Y es paralelo al coordenado. Bueno, ahora vamos a dar... Uy, se fue con la ruedita uno para adelante. La condición necesaria para la existencia de un extremo relativo, ¿sí? Y el enunciado dice, si z igual a f de xy tiene un extremo relativo en el punto de coordenadas AB, entonces el punto AB es un punto crítico de f de xy. Esta condición es necesaria, ¿sí? Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar, como en el caso del paraboloide hiperbólico, ¿sí? Que está dibujado acá, es que, fíjense, acá no tengo ni un máximo ni un mínimo, ¿sí? Lo que estoy teniendo es un cambio, ¿sí? En la curvatura, o lo que se denomina un punto de ensilladura. ¿Cómo lo ven? Ese cambio de curvatura, y bueno, fíjense que, ese cambio de curvatura lo están viendo de que en el 0, 0, ¿sí? Fíjense cómo cambia la curvatura, de positiva a negativa. ¿Lo ven eso? Sí, profe. Bien, es lo mismo que pasaba en análisis 1 con los puntos de inflexión. Bueno, pero esto... Recuérdenlo porque puede ser pregunta de parciales. Bueno, por un lado, vimos hasta acá lo que sería el estudio de los extremos relativos, ¿sí? Con los puntos críticos, pero, digamos, nosotros lo estábamos estudiando para todo el dominio de la función o para una región R abierta que la establezcamos nosotros, ¿sí? Pero ahora vamos a cambiar el estudio, digamos, vamos a hacer el estudio haciendo una restricción en el dominio, ¿sí? A una determinada región. No sé, puede ser una región rectangular, puede ser una región que esté conformada por dos trayectorias, por ejemplo, puede ser una recta, ¿sí? Con una parábola, o una semicircunferencia, o solo restringido a una circunferencia, el estudio de esos extremos, ¿sí? Es decir, nosotros lo que vamos a restringir es el dominio, ¿está bien? Será por una cuestión física, por una cuestión matemática, por lo que sea, pero le vamos a imponer qué es lo que le sucede a los valores de z de la función, ¿sí? Nosotros vamos a intersectar a la función con la proyección, ¿sí? Según el eje z de esta región, ¿está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Es como si nosotros proyectáramos esta región según el eje z, es decir, mirando en la dirección sobre la cual estamos mirando la pantalla, y en el espacio restringiremos
los valores de la función. Entonces, ahora vamos a dar las definiciones, ¿sí? Tanto para un máximo absoluto, un mínimo absoluto de una función de dos variables. La función z igual a f de xy tiene un máximo absoluto en el punto AB si la función f de xy es menor o igual que f evaluada en AB en todo su dominio. Y la función z igual a f de xy tiene un mínimo absoluto en CD si f de xy es mayor o igual que f evaluada en CD en todo su dominio. A ver, antes de dar esto, ¿qué es lo que nosotros queremos decir con esta situación? Me quedó al revés. Ustedes en análisis 1 le daban el estudio de esta función, ¿sí? Y le decían hacer el estudio de los extremos absolutos de esa función. Entonces, ustedes tenían que esa función iba a estar restringida en un intervalo cerrado AB, ¿está bien? ¿Y qué era lo que iban a hacer? A ver, ¿qué hacían? Cuéntenme un poco ustedes. ¿Solo la estudiaban acá? No, también en sus puntos críticos. Bien. Entonces, cuando ustedes hacían el estudio de los extremos absolutos, analizaban qué le sucedía a la función, ¿sí?, en todo el intervalo al cual estaba restringido, ¿sí? Es decir, le determinaban los intervalos o subintervalos de crecimiento y decrecimiento a través de los puntos críticos, ¿sí? Y luego estudiaban qué le sucedía a la función, ¿sí?, en sus extremos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque fíjense, ustedes tendrán un punto por acá, ¿sí? Vamos a llamarlo C. Es decir, tendrán distintos valores de la función, ¿no? Tendrán f de C, f de A y f de B. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes tengan que determinar los puntos críticos, perdón, los máximos y mínimos absolutos, harán el estudio de extremos relativos, analizarán si tiene puntos críticos esa función, ¿sí? No necesariamente tienen que clasificar qué es lo que sucede
en ese punto crítico. Es decir, no necesariamente tienen que decir que acá posee la función un mínimo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque con lo que yo les dibujé, ustedes acá posiblemente tengan otro punto crítico. ¿Está bien? Entonces, lo importante es que ustedes calculen los puntos críticos y luego generen una tabla en donde estudien cuánto vale, o si quieren ponen C1, acá tenemos C2, ¿está bien? Y cuando hacen el análisis, colocan todos los valores, ¿sí? Pero en particular ustedes van a elegir que los extremos absolutos son F en C1 es un mínimo absoluto, y F evaluado en B es un máximo absoluto. ¿Está bien? Fíjense que ustedes lo que están determinando no es ni más ni menos, yo se lo voy a dibujar en otro color, que el intervalo, ¿sí?, de la imagen sobre la cual está restringido ese dominio. ¿Está bien? ¿Sí? Y después, ¿qué es lo que lo determina? Si es el valor mínimo, en particular, un máximo o un mínimo local o relativo, me interesa. ¿Sí? Lo importante es qué es lo que sucede con los extremos relativos y con los extremos del intervalo que ustedes están estudiando, ¿sí?, o que le imponen el estudio. Bueno, en una función de dos variables es el mismo tipo de estudio el que tienen que hacer. Nada más que ahora en el dominio ustedes no tienen un intervalo, tienen una región cerrada. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto lo habían visto en análisis 1. O estoy hablando en chino. ¿Me siguen? Sí, 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 se entiende. Bárbaro. Bueno. Ahora vamos a ver el teorema de existencia de extremos absolutos. Si una función z igual a f de xy es continua en una región R cerrada y acotada, tiene un máximo absoluto de valor f en AB y un mínimo absoluto cuyo valor es f de CD si se cumple que f en CD, sí, evaluado en el punto CD, es menor o igual que f de xy, menor o igual que f en AB para todo xy perteneciente a la región R. Donde
la función evaluada en CD es el mínimo absoluto y la función evaluada en AB es el máximo absoluto. Bueno. Hasta ahí vimos todo lo que es respecto a los extremos, ¿sí? Ahora nosotros lo que vamos a ver, ¿sí?, es el criterio de la derivada segunda para la clasificación de los puntos críticos que nosotros vamos a obtener en funciones de dos variables nada más. Este criterio lo vamos a enunciar sin demostración. Y dice lo siguiente: sea f de x y una función de dos variables independientes con derivadas parciales segundas continuas, ¿sí?, en una región rectangular abierta R que contiene al punto de coordenadas AB con la derivada parcial de f respecto a x evaluada en AB igual a 0 y con la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en AB igual a 0. Sea g de x y una función de dos variables independientes definida mediante el determinante que está asociado a la derivada parcial de f con respecto a x dos veces en el primer elemento, es decir, en el 1, 1. En el elemento 1, 2 es la derivada parcial de f, primero con respecto a x y luego con respecto a y. En el elemento 2, 1 del determinante es la derivada parcial de f con respecto a y y luego con respecto a x. Y en el elemento 2, 2 es la derivada parcial de f con respecto a y dos veces. Entonces, si nosotros ahora resolvemos este determinante, tenemos que hacer el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Pero nosotros, a través del lema de Schwartz, podemos afirmar que las derivadas parciales cruzadas son iguales, ¿sí? Con lo que la derivada parcial primero con respecto a x y luego con respecto a y es igual a la parcial primero con respecto a y y luego con respecto a x. Es decir, esta igualdad nos deja expresar al producto de la diagonal secundaria como una de las derivadas parciales cruzadas elevada al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ahí nosotros habremos obtenido la función g que nos va a permitir clasificar esos puntos críticos. ¿Estamos? Entonces, para la clasificación, nosotros primero vamos a tener que f de AB es un mínimo relativo de f de x y en el punto de AB si la función g evaluada en AB es mayor que 0 y cualquiera de las dos derivadas, la derivada con respecto a x dos veces evaluada en AB o la derivada con respecto a y dos veces en AB, cualquiera de estas dos, puede ser, tiene que ser menor que 0. Segundo, si la función evaluada en AB es f en AB, o la función evaluada en AB es un mínimo relativo de f de x y en AB si la función g de AB, g evaluada en AB es mayor que 0 y la derivada parcial con respecto a x dos veces evaluada en AB es mayor que 0. También puede ser la derivada parcial con respecto a y dos veces evaluada en AB es mayor que 0. Lo que les quiero decir es que
pueden usar cualquiera de las dos. Yo acá les anoté una. Pero pueden optar por una o por otra. ¿Sí? Y les debe dar lo mismo. No es que obligatoriamente tienen que usar esta, ¿eh? ¿Estamos? ¿Se entiende lo que les digo? Igual lo vamos a ver luego con un ejemplo. Bueno, tercero. F evaluado en AB es un punto crítico y no es extremo de f de x, y con G evaluada en AB menor que 0. Es decir, si me da un valor negativo, lo que vamos a obtener es un punto de ensilladura. Y cuarto, si G evaluada en AB es igual a 0, el criterio no nos aporta información útil. Bueno, a ver. Para resumir. Nosotros a partir de que primero obtenemos la función G, ¿sí? ¿Está bien? Una vez que obtenemos G, vamos a evaluar a la función G en los puntos críticos. ¿Está bien? Y esa función evaluada en el punto crítico tendrá tres posibilidades. Que sea mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Si es negativa, acá tengo un punto de ensilladura. Si es 0, no aporta información. ¿Está bien? Ahora, en el caso de que sea positivo el valor de G, nosotros vamos a tener dos casos. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir que tengo que utilizar la derivada con respecto a X dos veces, evaluada en AB. Lo mismo en el otro caso. Perdón. Uy, ¿cómo estamos? Y a partir de los signos que tenga la derivada parcial con respecto a X dos veces o con respecto a Y dos veces, evaluada en el punto, yo tengo que si la derivada parcial con respecto a X dos veces, evaluada en el punto, es mayor que 0, tiene una concavidad positiva, ¿sí? Es decir, la curvatura es positiva. Por lo tanto, al asociarlo, puedo decir que acá tengo un mínimo relativo.
¿Está bien? Estoy teniendo esta concavidad. Si la derivada parcial con respecto a x dos veces evaluada en el punto es negativa, ¿sí? Es decir, tengo esta concavidad, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Un máximo relativo. Entonces, ustedes de esta manera, que yo se los presento, van a tener que solo recordar esto. Y si lo asocian con la concavidad, automáticamente hacen la clasificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, al saber que G evaluada en AB, si resulta negativa, es decir, menor que 0, lo único que tengo es un punto de ensilladura, es decir, un cambio de curvatura en la función, ya saben que el resto lo tienen que analizar con los valores positivos de G. Digamos, que les arrojó G. ¿Se entiende cómo es la clasificación, no? ¿Alguna consulta? ¿Lo ven cómo encararlo? Sí, sí, se entendió. Bárbaro. Es muy probable que ustedes cuando tienen que hacer la clasificación, yo ahora cuando les presente un ejemplo, les voy a mostrar, pero se equivocan porque normalmente lo hacen sin reemplazar el punto de las funciones g en AB y la derivada parcial con respecto a x dos veces en el punto, ¿sí? Lo dejan como función y ahí es donde se empiezan a equivocar. Bueno, vamos a ver uno de los ejemplos que es para determinar los máximos y mínimos relativos, ¿sí? Dice, hallar los máximos y mínimos si existen de la siguiente función y clasificarlos. Y nos dan la función que es f de xy menos 5x al cuadrado más 4x por y menos y cuadrado más 16x más 10. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hacíamos en análisis 1. Calculamos las derivadas parciales, en este caso la parcial de f respecto de x, ¿sí? Y nos da menos 10x más 4y más 16 y la igualamos a 0. Luego calculamos la derivada parcial con respecto a y, que nos da 4x menos 2y y la igualamos a 0. A partir de ahí, nosotros tenemos que despejar del sistema cuáles son o el valor que tendría el punto crítico. Entonces, de la segunda ecuación, hallamos que hay una relación entre x e y que es y igual a 2x. Entonces, lo reemplazamos en la primera ecuación, a y por 2x, y nos va a quedar todo en función de x. Entonces, nos queda menos 10x más 4 por 2x, sería 8x más 16 igual a 0. Si reacomodamos un poco, nos queda menos 10x más 8x es menos 2x igual a menos 16. Y eso nos da que x es igual a 8. Entonces luego reemplazamos al valor de x por 8 y nos queda que y va a ser igual a 2 por 8, 16. ¿Sí? El punto crítico tiene coordenadas 8, 16, ¿sí? Y si evaluamos el valor de la función en 8, 16, z, o la altura z, es de 74. ¿Está bien?
O también se lo denomina valor crítico de la función, porque está asociado al punto crítico. Bueno, entonces ahora lo que nos queda es clasificar, ¿sí?, ese punto crítico. ¿Qué hacemos? Tenemos que armar la función g de x, y podemos plantear el determinante o la expresión que tenemos para hallar la función mediante las derivadas, la derivada con respecto a x dos veces por la derivada con respecto a y dos veces, menos la cruzada al cuadrado. Entonces, volvemos a derivar la función, la parcial con respecto a x dos veces nos da menos 10, la parcial con respecto a y dos veces nos da menos 2, y la cruzada, o las cruzadas, nos dan 4. Entonces, conformamos la función, y en este caso, fíjense, la función g de xy nos va a dar el valor de una constante, ¿sí? Va a ser una función constante. El producto que tenemos presente es menos 10 por menos 2, nos da 20 positivo, menos 4 al cuadrado, que es 16, en total, eso nos da 4, ¿sí? Es decir, g de xy es una función constante con valor 4, positivo, mayor que 0. Entonces, ¿ahora qué hacemos para la clasificación del punto crítico? Reemplazamos las coordenadas. Fíjense que yo acá reemplazo, y tenemos que g evaluada en AB es g en 8,16. ¿Cuánto va a valer? Y va a valer 4 porque es una función constante y va a ser positiva. Así que tengo que utilizar alguno de los dos valores, ¿sí?, de la derivada. Fíjense, o este, vamos a subrayarlo así, o este, y luego clasifico. Tengo que la función es positiva y la derivada parcial con respecto a x dos veces evaluada en el punto vale menos 10. Es decir, negativa. Significa que la concavidad va hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, lo que estoy obteniendo, ¿qué es? El máximo, ¿no, profe? Un máximo. Bueno, ahí como ven, lo que obtuvimos fue un máximo relativo. Es decir, la función en el punto 8,16, ¿sí?, vale z igual a 74 y posee un máximo relativo. Y ahí se terminó el ejercicio. Bueno, lo que yo les decía es que normalmente ustedes, cuando tienen el caso este de que les da g de xy un valor constante, a veces empiezan a patinar, porque acá reemplazan así. Y no es la clasificación así. Es reemplazando el punto crítico en la función. Y otra cosa que les quería mostrar, fíjense que si yo utilizo cualquiera de las dos derivadas, la parcial con respecto a y dos veces en 8,16, ¿cuánto vale? Menos 2. Es negativo. Así que, o utilice una o utilice la otra, fíjense que el resultado es el mismo. ¿Lo ven? ¿Se ve eso? Sí, 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 sí. Bien.
No quería arrancar y arrancó de golpe. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo y hacemos un descansito. Hallar los máximos y mínimos si existen de la función y clasificarlos. Entonces, ahora nos dan la función que es f de xy igual a x cubo menos 3x por y más y cubo. ¿Sí? Hacemos lo mismo, calculamos las derivadas parciales y las igualamos a 0. ¿Sí? Calculamos la parcial de f respecto a x y la igualamos a 0, la parcial de f con respecto a y la igualamos a 0. De la primera expresión despejamos que y es igual a x cuadrado, luego la reemplazamos a y en la segunda expresión, lo reemplazamos acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar una expresión, todo en función de x. Y es una expresión de grado 4, ¿sí? Porque tengo x a la cuarta. Así que la reacomodo esa expresión y la dejo como x por x al cubo menos 1 igual a 0. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo que obtener es el o los puntos críticos que satisfacen este sistema. Y yo les pregunto, de esta expresión, ¿cuáles son los valores que satisfacen esta igualdad en 0? Esta que les estoy señalando. Para la primera X tendría que ser 0. Menos 1 y 1 también. x1 igual a 0, x2 igual a 1. A ver, vamos a probarlo. 1 al cubo menos 1, esto me da 0. Bien, este va. Menos 1 al cubo, ¿cuánto me da? No, sí, da menos 1. El menos 1 no va, está bien. El menos 1 no va. Bien. Entonces, los valores que satisfacen esta igualdad en 0 son estos dos. Es x1 igual a 0 y x2 igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con estos valores y los reemplazamos acá. Entonces, de acá voy a obtener los valores de y. Es decir, y1 va a ser 0, porque es 0 al cuadrado, da 0. E y2 va a ser 1 al cuadrado, me da 1. Esto quise poner 0. ¿Está bien? Entonces voy a obtener en esta función dos puntos críticos. Voy a obtener el punto crítico 1, que tiene coordenadas 0, 0, y el punto crítico 2, que tiene coordenadas 1, 1. Entonces, luego voy a tener que analizar la función g de x, y en estos dos, en este punto y en este punto. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, acá se los paso más en limpio. Tengo cada uno de los puntos. El punto crítico, bueno, lo llamé P sub 0, es lo mismo. Que tiene un valor crítico de la función, el cual vale 0, y el punto 1 tiene el valor crítico de la función, el cual será menos 1.
Entonces, nuevamente, planteamos la función g, calculamos cada una de las derivadas, lo paso rápido, ¿sí? Y ahora conformamos la función g. Fíjense que ahora ya la función ya queda como una función que depende de dos variables, de x y de y, ¿sí? Y la función es 36x por y menos 9. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tomamos el punto crítico p sub 0, que es el 0, 0, evaluamos la función en 0, 0, y ¿qué nos da? Fíjense, 36 por 0 menos 9 es menos 9, así que es menor que 0. ¿Qué ocurre acá? Cuando g es negativa. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué era? Las No era tengo un muertas. mínimo cuando era negativo. Había tres casos, por eso digamos, los trato de hacer participar. Yo tengo G en AB. Tengo tres casos posibles. Que sea igual a 0, no aporta información. Nene. Justo vino gente y me tocaron timbre. Bueno, les decía que cuando G de AB es igual a 0, el criterio no aporta información útil. Si la función era negativa, ¿qué obtenía acá? Un punto de ensilladura. ¿Sí? Y luego, si la función era positiva, G de AB es positiva, tenía que evaluar qué sucedía con los signos de la derivada con respecto a x dos veces. Si era positiva, tengo un mínimo, y si era negativa, tengo un máximo. Entonces, ¿lo ven que G de AB es negativa? Entonces lo que tengo acá es un punto de ensilladura. ¿Sí? ¿Me siguen? Este esquema lo tienen que tener en la cabeza para la clasificación. Bueno, quedó la animación al revés. ¿Está bien? Y luego tengo que analizar qué es lo que sucede en el otro punto, que es el G en 1, 1, 1, perdón, G en 1, 1, que es positivo. Analizo qué es lo que sucede con la derivada con respecto a x dos veces en 1, 1. Me da que vale 6, es positiva, así que por lo tanto, ¿qué tengo? Si es positiva la concavidad. ¿Es así o es así? ¿Caso 1 o caso 2? Caso 2. Es el caso 2. Por lo tanto, ¿qué tengo? Un mínimo. Exacto. Bueno,
lo tienen que manejar de esa manera. ¿Está bien? Creo que hay otro ejemplo. Pero bueno, ahora hacemos un corte y en 10 minutitos regresamos, ¿les parece? Dale, profe. Dale, joya, profe. Bárbaro. Para ahí 5 entonces. Sí, para 5. Perfecto. Nos vemos en un ratito. Nos vemos. Seguimos con la clase. Bueno, profe. Está bien. Bárbaro. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Hay alguna consulta? Ahora que se despejaron, que lo quieren matar al profe que habla un montón, o no se entiende nada, ¿cómo lo ven? Sí se entiende, profe. Solo falta un repaso por ahí, bueno. Bárbaro. Bueno. Hoy yo lo que voy a hacer, nosotros vamos a quedar con la parte de ver todos los ejemplos de extremos, digamos, relativos y absolutos. Después les voy a mandar el Power y este sería lo que necesitarían ustedes de material para el parcial, hasta lo que entra en el parcial. ¿Está bien? Así ustedes ya tienen todo el material como para ir estudiando, resumiendo, más el libro, bueno, más todo lo que vengan usando ustedes. Pero la idea es que ya les quede todo completo y no nos olvidemos de enviarles material, ¿sí? Bueno, el ejemplo que vamos a ver ahora dice hallar los máximos y mínimos si existen de la siguiente función y clasificarlos. Entonces nos da la función que es x a la cuarta por y a la cuarta, ¿sí? ¿Qué hacemos? Calculamos la derivada parcial de f con respecto a x, y luego calculamos la derivada parcial de f con respecto a y las igualamos a 0. Resolvemos el sistema de ecuaciones, ¿sí? Y la solución de este sistema se va a dar solo para el par ordenado 0, 0. Entonces, tiene un solo punto crítico esta función, que es el origen de coordenadas. Y el valor crítico de la función es 0. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno, entonces, si nosotros planteamos la función g, tendríamos que calcular la derivada con respecto a x dos veces, la derivada parcial con respecto a y dos veces, las cruzadas, ¿sí? Armar la función g y, digamos, hacemos todas las cuentitas. Cuando nosotros, digamos, lo paso rápido porque es una cuestión algebraica, llegamos a determinar que la función g de xy es menos 112 x a la sexta por y a la sexta. Cuando evaluamos la función en el punto crítico 0, 0, ¿qué nos da? 0. Hicimos todo esto, ¿para qué? Para que el criterio no aporte información útil. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que empezar a analizar la función, ¿sí? Yo la voy a anotar acá un costadito. Nos habían dado f de xy igual a
x a la cuarta por y a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá tenemos para el análisis dos maneras de analizarlo. Lo que podemos hacer es plantear lo que sería la definición de máximo o de mínimo relativo según corresponde. ¿Está bien? Entonces, para eso, ¿se acuerdan que nosotros en el estudio que habíamos propuesto una región abierta R, ¿sí? Que, digamos, que nos permitía analizar en puntos cercanos al punto crítico? Es decir, por ejemplo, podríamos analizar estos puntos. Y la región, digamos, si fuera abierta, no sé, podría ser esta región. Bueno, sepan disculpar, son rectas. Pero lo que quise graficar es que la región es una región rectangular. Esta sería la región. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, si nosotros ahora calculamos estos puntos, ¿cuánto valen los valores de la función? Los escucho. Uno. F en 1, 1 vale 1. F en 1 menos 1, ¿cuánto vale? También uno. F en menos 1, 1. También uno. Y F en menos 1, menos 1. También uno. Bien. ¿Y cuánto vale en el 0, 0? 0. 0. ¿Y entonces qué está pasando? A ver. Está creciendo en todas las direcciones. Y con la definición, este punto es el punto crítico. F en AB. ¿Qué pasa con F de XY, que serían todos estos? Estos serían los F de XY, los puntos arbitrarios. ¿Cómo son? Mayores. Mayores o iguales que F de AB. Entonces, ¿qué hay? Por definición. Si todos estos son mayores, dijimos que F en 0, 0 vale 0. ¿Y el resto cuánto valen? 1.
Bueno, yo, digamos, habría que hacerlo prolijo, ¿no? Pero si en cada punto que estamos tomando en el espacio, yo ahora voy a poner los puntos arriba en el espacio como gruesos. Vale 1. ¿Qué está pasando con respecto al 0, 0? ¿Cómo son? ¿Qué hay? ¿Un mínimo absoluto? No, relativo. Esto es un mínimo relativo. ¿Por qué es relativo? Porque estoy utilizando una región R abierta que digamos, la dimensión la establezco yo para el estudio. ¿Sí? Puse el 1, 1, pero puedo poner el 0, 5, 0, 5. Digamos, puedo poner un punto acá, más próximo, donde yo quiera. ¿Lo ven eso? Sí. ¿Sí? Entonces fíjense que la superficie, no sé si yo hiciera algún otro punto, pero esto será una cosa tipo similar, ¿eh? No quiere decir que sea igual. Pero por la variación, algo similar a un paraboloide circular, en formato. ¿Está bien? Nada más que como más, digamos, más finito. ¿Por qué? Porque fíjense que las potencias son a la cuarta. Pero, digamos, lo importante es que si ustedes tienen que hacer la representación de estos puntos, si hicieran alguna representación de puntos por acá, no sé, bueno, será la representación que sea, pero a lo que voy es que ustedes saben que este punto de acá, que es el punto crítico en el 0, 0, siempre está por debajo de cualquier otro par ordenado. ¿Está bien? Por lo tanto, tienen un mínimo. ¿Lo ven ese análisis en el espacio que les dibujé acá? A ver, yo les tiro en rojo. Estos puntos que estoy tirando, así, son los 4 puntos en rojo que utilizamos, que estarían en el plano coordenado en el z igual a 0, ¿sí? En el xy. ¿Está bien? Y todos los celestes más gruesos este es el punto crítico. El resto de los puntos, lo que yo determiné que vale 1, es la altura que hay desde el plano coordenado al punto. ¿Sí? Esto. ¿Está bien? Por lo tanto, todos los puntos, independientemente del signo que tome cada una de las variables, siempre van a estar por arriba de este valor. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. Bueno. Esto debe tener algún comentario. Bueno, el comentario viene a que esa situación ocurre, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser una potencia par, lo que les decía, los signos siempre van a estar por arriba, ¿sí? Y es un resultado positivo. Entonces lo que se cumple es la condición de mínimo relativo, la definición. Bueno, ahora vamos a mirar el análisis para una función de 3 variables, ¿sí? Nos dicen hallar los máximos y mínimos si existen de la siguiente función y clasificar. Bueno, nos da la función que es f de x y z igual a x cuadrado más y menos 3 todo elevado al cuadrado más z más 1 todo elevado al cuadrado.
Bueno, hacemos lo mismo, calculamos las derivadas parciales y las igualamos a 0. Tenemos que la parcial con respecto a x vale 2x igual a 0, la parcial con respecto a y vale 2 por y menos 3 igual a 0, y la parcial con respecto a z vale 2z más 1, 2 por z más 1 igual a 0. ¿Sí? Si resolvemos este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, vamos a obtener el o los puntos críticos. En particular, de la primera ecuación, determinamos que x es igual a 0, de la segunda que y es igual a 3, y de la tercera que z es igual a menos 1. El punto crítico tiene coordenadas 0, 3, menos 1, y el valor crítico de la función es 0 en el punto crítico. Entonces, fíjense que si nosotros analizamos de la misma manera la consigna de la función, ¿sí? Que es mirando qué es lo que le ocurre a cada una de las variables que están elevadas a una potencia par, si nosotros reemplazamos por cualquier par ordenado, por cualquier valor que adopte la variable, sea positivo o negativo, nos devuelve o nos arroja un valor positivo. Por lo tanto, ¿sí? Cualquier valor que adoptemos siempre va a ser mayor que el valor, ¿sí? Del punto crítico. ¿Está bien? Por lo tanto, lo que vamos a obtener es que se cumple la función, la definición de mínimo relativo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que f de x y z, ¿sí? Siempre va a ser mayor o igual que f en a, b, c, sería. En el punto crítico. ¿Está bien? ¿Lo ven eso? Por los exponentes. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí, estamos. Bien. No siempre va a haber mínimos relativos, dependerá de esta consigna. Si ustedes acá adelante tienen signos negativos, por ejemplo, antes de tener mínimos relativos van a tener máximos relativos. ¿Está bien? Bueno, creo que en la práctica hay un ejemplo que tienen para calcular, que es, si no me equivoco, este. Fíjense que acá tienen este signo negativo, que también les va a arrojar un máximo relativo. ¿Está bien? Bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Alguna consulta? No, profe. Bien. Entonces ahora vamos a ver lo que sería un ejemplo de extremos absolutos, ¿sí? Y para extremos absolutos, nosotros vamos a tener que hacer dos estudios. Vamos a tener que hacer el estudio de los extremos relativos, ¿sí? Y como tendremos una restricción en el dominio, tendremos que analizar qué es lo que sucede en las fronteras de la región y en los extremos de la frontera de la región D.
esa región D, bueno, ahora en particular va a ser una región rectangular, pero no necesariamente va a ser siempre rectangular. Puede ser triangular, puede ser, como les dije hoy, una semicircunferencia, puede ser una región que esté limitada por una recta y una parábola, o, bueno, o por una parábola de grado n, si quieren. Para no atarnos a que sea una parábola de segundo grado. O por una poligonal generada por distintas rectas, o por algún segmento de parábola también, por rectas y segmento de parábola, dependiendo del problema. Entonces, en este ejemplo nos dicen hallar los extremos absolutos y clasificarlos si existen de las siguientes funciones, suponiendo en cada caso que el dominio es la región D indicada. Nos dan la función que es f de xy igual a x cuadrado más x por y, y la región D es el conjunto de los pares ordenados pertenecientes a R cuadrado, tales que el valor absoluto de x es menor o igual que 2, y el valor absoluto de y es menor o igual que 1. Entonces, esa es una región rectangular, ¿sí? Que tiene, según x, un lado que vale 4 y según y, un lado que vale 2, ¿sí? Porque vale, en valor absoluto, el valor absoluto es menor o igual que 2, así que vale 2 hacia los x positivos, 2 o menos 2 hacia los x negativos. En total ahí tengo 4, y lo mismo con y, que vale 1 el radio del valor absoluto. 1 hacia los y positivos, 1 hacia los y negativos. Entonces, ahí tengo graficada cuál es la región sobre la cual está restringido el dominio. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Sobre esta región D, ¿sí? Nosotros vamos a hacer primero el estudio de extremos absolutos. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Calculamos las derivadas parciales de f respecto a x y de f respecto a y, y le igualamos a 0. Y nos fijamos si el punto crítico que arroja el sistema de ecuaciones cae dentro o fuera de la región, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da como punto crítico ese sistema? El 0, 0. ¿Cae dentro de la región? Sí. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Lo anotamos. Tenemos el primer punto crítico. ¿Bien? Si quieren lo pueden ir numerando. Por ejemplo, el punto crítico 1. Entonces, ¿es necesario clasificarlo? No. No me interesa saber qué ocurre si hay un mínimo relativo o un máximo relativo en este caso. ¿Está bien? Es lo mismo que con análisis 1. ¿Me siguen? Yo lo que tengo que ahora hacer es, primero saber si tengo puntos críticos que caen dentro de la región. Una vez que hice esa parte del estudio de extremos relativos, lo que hago es continuar estudiando qué sucede en la frontera de la región. ¿Sí? Es decir, según las trayectorias L1, L2, L3 y L4, que en este caso son rectas, no siempre serán rectas. ¿Sí? Bueno, y a partir de ahí, ustedes lo que van a hacer es determinar qué valores sobre la frontera son extremos
¿sí? Sobre la frontera, si posee o no posee. Y por último, lo que vamos a hacer es analizar cada uno de los vértices en particular de la región. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? En sí son tres cosas las que tenemos que hacer. Hacer el estudio de extremos relativos para ver qué puntos críticos caen dentro de la región sin necesidad de clasificar qué es lo que sucede en el punto crítico. ¿Sí? Solo me interesa el valor crítico de la función en el punto crítico. Si cae adentro, lo incorporo. Luego paso a estudiar qué es lo que sucede en cada una de las trayectorias. ¿Sí? Y luego, si la región está conformada por una región rectangular, poligonal, y tiene vértices, estudio cada uno de los vértices en particular. Entonces, ahora nosotros vamos a comenzar por la trayectoria. Denme un segundo que conecto la máquina. Me parece que se está quedando. Sin batería. Bueno. Vamos a comenzar por, perdón, la trayectoria de L1 era esta. Que es x igual a menos 2. ¿Está bien? Entonces, va a variar y desde menos 1 hasta 1. Nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a tratar de estudiar la función de dos variables y, como la estamos estudiando según la trayectoria x igual a menos 2, la vamos a reducir a una nueva función de una sola variable. Es decir, va a ser f en x igual a menos 2 y solo va a depender de y. Por eso la denominamos de otra manera o la redefinimos. Cuando reemplazamos a x por menos 2, ¿sí? Nosotros vamos a obtener que esa función de una sola variable es 4 menos 2i. Entonces, a esa nueva función de una sola variable la derivamos, ¿sí? Con respecto a i, la igualamos a 0 y miramos si posee algún punto crítico. Entonces, al calcular la derivada, ¿sí? Con respecto a i, nos da menos 2, es distinto de 0, por lo tanto, sobre esta trayectoria no tengo ningún punto crítico. ¿Está bien? Ahora vamos con la segunda trayectoria, que es i igual a 1. ¿Está bien? Entonces, va a variar desde menos 2 hasta 2x. Bueno, ¿qué hacemos? Ahora reemplazamos en la función que nos dieron, que es de dos variables, a i por 1. Entonces nos va a quedar solo una función de x, y esa función nos queda x² más x. ¿Qué hacemos?
como tenemos una función de una sola variable, hacemos el estudio como en análisis 1. La derivamos respecto a x y la igualamos a 0, esta nueva función. Entonces, acá nos da que al calcular la derivada e igualarlo a 0, x va a ser igual a menos 1/2. Entonces, si acá teníamos el 0, 0, nosotros acá teníamos el 0, 0. Si esto vale 1, más o menos, por acá. Acá vamos a obtener un punto crítico, ¿sí? Este punto tiene coordenadas menos 1/2, menos 1/2, 1. ¿Está bien? Fíjense que, digamos, el punto, yo lo que determino es la coordenada x, y la coordenada y está establecida sobre la trayectoria que estoy trabajando, que es la frontera de la región, ¿sí? Que es este valor. Estaba trabajando con y igual a 1. Por eso coloco y igual a 1. Lo que me interesaba saber era cuál era la coordenada de x. ¿Me siguen, no? ¿Sí o no? Chicos, Sí, sí, sí. bien. Bueno, entonces, ahora vamos por la trayectoria L igual a 3, que es x igual a 2. Reemplazamos en la función de dos variables por x igual a 2, nos va a quedar una función de una sola variable que depende de y. Una vez que obtenemos la función, la derivamos con respecto a y, la igualamos a 0 y nos da que no, digamos, que no tiene punto crítico porque la derivada con respecto a y nos da 2 distinto de 0. Así que pasamos a la trayectoria L igual a 4. Ya hicimos este estudio, nos queda la última trayectoria. ¿Está bien? Que es para i igual a menos 1. Bueno, entonces, reemplazamos en la función de dos variables a i por menos 1, nos queda toda una función de x, y esa función es x cuadrado por menos x. La derivo esa función con respecto a x, la igualo a 0, y obtengo si tiene algún punto crítico. En este caso, al derivar e igualarla a 0, me va a dar que el punto crítico es x igual a 1/2, positivo. Como estoy trabajando para la trayectoria y igual a menos 1, el punto va a ser 1/2 menos 1. ¿Sí? Si yo lo saco un cachito, ahí se ve bien, el punto va a estar, si esto es x igual a 0, acá tengo x igual a 1, el punto va a estar más o menos por acá. Este punto tiene coordenadas 1/2 menos 1. ¿Está bien? Bueno, entonces hice el... ¿Me dan un segundo? Listo. Entonces, lo que les decía es, hice el estudio de extremos relativos para
para ver qué sucedía dentro de la región si tenía algún punto crítico. Luego estudié los puntos críticos en la frontera, y ahora lo que me queda es agregar o calcular cuánto valen los puntos de los vértices de la región, determinar el valor de Z en cada uno de ellos, hacer una tabla comparativa y elegir el que tiene el máximo o los máximos valores serán los máximos absolutos, y el que tiene el menor o los menores valores serán el o los mínimos absolutos. ¿Está bien? Entonces ahora lo que nos quedaría es armar la tabla, ¿sí? Cada uno de los valores, y vamos a tener que en función de lo que nos dio, en f de menos un medio 1 y un medio menos 1, vamos a tener como valor mínimo menos un cuarto, es decir, tendremos dos mínimos absolutos, ¿sí? Que serán, lo voy a poner en celeste, estos serán los mínimos absolutos, ¿sí? Y fíjense, me va a resultar, vamos a ponerlo con otro color, en verde, ¡ey! ¿Qué le pasa? Ahí está. En verde voy a utilizar los máximos absolutos, ¿sí? Bueno, digamos, le saco la animación, así se puede ver bien. Pero, ¿dónde van a estar? Van a estar en los vértices, que son menos 2, menos 1, en este vértice, y en el 2, 1, en este otro vértice. Es decir, acá tengo un máximo, acá tengo otro máximo, y los mínimos serían este y este. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Hay alguna consulta? ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿O hay algo que no les quedó claro de cómo lo debíamos hacer? Por mi parte se entendió, profe. Bárbaro. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de mínimo y máximo absoluto, estos valores se entienden que son los valores de z que está tomando la función, ¿no? Este menos un cuarto y 6, en ambos casos, son los valores que tendrían, que tiene la superficie S en esos puntos. ¿Sí? ¿Me siguieron, no? Lo que les digo. Sí, sí. Bien. Bueno. Y ya creo que viene teorema de Lagrange. Bueno, para la próxima, lo que vamos a hacer es, vamos a continuar con el teorema de Lagrange. Nosotros ya estamos en horario,
Así que yo les voy a mandar igual el Power, así lo tienen. Y creo que venimos un día medio corrido fuera del cronograma. Nos quedaría la clase que, a ver, nos queda la clase que viene con ustedes nada más. ¿No? Porque ya después son vacaciones. ¿O estoy equivocado? Nos queda Hoy el es 12. 5, ¿no? Sí, el 12 nos queda. Sí, el 12 y ya después empieza. Así que bueno, yo ya les dejo el Power para que lo tengan. Y bueno, y a partir de ahí ustedes seguirán estudiando. No se duerman con las vacaciones, por favor, porque a ver si se tiran a que no estudio en las vacaciones o que tengo que estudiar los recuperatorios y largan análisis 2. Pónganse las pilas. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Si no, nos vemos el lunes próximo. Bueno, Nos me vemos. despido. Nos vemos, Dale. chicos. Nos Hasta el vemos. Buena lunes. semana. Buen fin Igualmente. de... Hasta luego.